gratuitamente. No eres lo que piensas, deja de luchar con lo que se presenta. Gratuitamente nuestra paz se manifiesta. Adentrarse con manera liviana y con humor, temas especiales en cada edición, mejorar nuestra vida y el bienestar, paz interior te vas a llevar. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Gratuitamente No Eres Lo que Piensas. Mi negrita, la Caro Torres, desde su playa hermosa, de su paraíso. Y hoy día abordando un tema que me gusta mucho en esta mirada del desarrollo humano, que es cómo se gestionan las emociones. Y tenemos una invitada de lujo a la que le agradezco infinitamente el haber aceptado esta invitación. Nos acompaña hoy día la Javi Marín. Ella es coach ontológica, es speaker, es facilitadora de bienestar en autocuidado y gestión emocional. Y nos conocemos hace un tiempo. No nos hemos visto en persona, Javi, pero nos conocemos, estamos vinculados porque estudiamos en la misma escuela y hemos tenido ahí algunas cosas en común con el tema del coaching. Así que, bueno, bienvenidas a ambas, Negrita y la Muchas Javi. gracias. Muchas gracias, Caro. Bueno, y compartimos nuestra profesión, porque tú eres periodista, Caro, igual que yo. Comunicadora, sí. La Caro Torres, sí, periodista. Yo soy periodista. Ah, yo pensé que la Caro Esquivel era periodista No, también. pero mira, llevo tanto tiempo que es como que ella tuviera el título, pero finalmente somos comunicadoras las tres, así que... Sí, porque trabajas en comunicación. Sí, Exactamente. sí, Estamos total. todo aquí vinculado. Oye, Javi, bueno, muchas gracias. Estábamos ahí hablando antes de partir, antes de que comenzara el programa, pero hoy día nos convoca en esto de cómo se gestionan las emociones. Si este programa lo estuviera viendo alguien que no se ha conectado con el desarrollo personal o el desarrollo humano, etcétera, desde tu experiencia, desde tu lugar, ¿cómo podríamos definir las emociones? Las emociones es ese estado físico del cuerpo que vienen después de... La emoción siempre viene después de un pensamiento, después de un recuerdo, después de una... entonces la emoción está vinculada a la mente, pero la emoción es como la bajada de la mente en el cuerpo. Entonces lo sentimos en el cuerpo. Entonces, por mucho que uno quiera no conectarse con las emociones, que hay gente que no se conecta, igual, de alguna manera está esa conexión porque esa persona está tensa o está con los puños o está empezando a somatizar ciertas cosas en su cuerpo, con enfermedades, etc. Entonces la emoción es la experiencia de ciertos pensamientos, recuerdos o proyecciones hacia el futuro en nuestro cuerpo. La ansiedad también se resiente mucho en el cuerpo también. Me encanta esa definición porque de lo que yo he aprendido y lo que he llevado a cabo desde el lugar del coaching y de los acompañamientos, etcétera, es que primero el pensamiento y después la emoción. Yo creo que hay una tendencia, o en general nos enseñan de que, no, lo sentí, pero para que eso ocurriera, ya sea la pena, la rabia, la frustración, etcétera, pasó algo primero a nivel mental, o sea, hubo un procesamiento acá que puede durar, no sé, microsegundos, no sé cómo se dice, pero pasó aquí primero. Y luego se manifestó en esto, ya sea que lloramos, nos reímos. No es lo que en general nos enseñan. Es como que siempre es como, siéntelo en tu corazón. Yo diría, procésalo en tu cabeza. Claro, o sea, un poco como identifica qué es lo que te está pasando. Claro. Lo que pasa es que ahí yo creo que hay una especie de confusión con esto que aprendimos todos en el colegio, me acuerdo en filosofía perfecto, como el profesor de filosofía escribiendo en el pizarrón, como pienso y luego existo. ¿Se acuerdan? Claro. Que después un poco ha sido rebatida esta frase porque en el fondo el ser es inmanente. El ser no está después del pensamiento. Exacto. Eso ya lo han comprobado varios científicos. En el fondo, nosotros estamos más allá de nuestra experiencia física y más allá de nuestra mente. Pero el ser no tiene que ver con las... O sea, las emociones no están vinculadas al cuerpo, a este cuerpo energético, ¿cierto? Este cuerpo físico. Pero el ser tiene que ver mucho más con nuestra energía, con quiénes somos, con nuestra esencia. Y lo que nos sucede ahí es que muchas veces nos identificamos con ciertas emociones y empezamos como a
definir nuestro ser asociado a emociones. Entonces, una persona podría decir, yo soy súper nostálgica, yo soy una persona muy alegre, yo soy una persona muy feliz, porque pueden ser estados emocionales más recurrentes en su cuerpo, en el fondo energético. Sin embargo, son cosas distintas. Por lo tanto, las emociones son pasajeras, van y vienen. Y nuestro ser, que tiene que ver más con nuestra esencia, con nuestra forma de ser, es más permanente, es una cosa más fuerte, más sólida. O sea, la emoción es como el flechazo, es como el subidón o el bajón, pero así como momentáneo. Con esa fluctuación. Claro, pero hacer la diferencia como con el sentimiento, es como la gente que está permanentemente como en bajones, se queda pegada en este sentimiento y como que va a la melancolía. O si estáis siempre como en el subidón, te quedas mucho en ese espacio y estás como permanentemente en la euforia. Porque la emoción es como rápida, ¿no? Es como un pico. Es una reacción, finalmente. Una reacción, exacto, que como dices tú, se manifiesta en el cuerpo de distintas maneras. Hay gente que, como, yo tengo una que mis conocidos, y en este programa, en este podcast, lo van a escuchar mucho, es cuando se me prende la juguera. Yo siento que se me prende la juguera, que es la zona estomacal, que es súper instintiva. Yo sé cuando algo me sacó de mi centro, me desbalanceó y empieza a... Ahora, a veces, muy físico. Es súper físico, exacto. Me ocurre. Que le viene el Yo también lo he sentido. Sí, o sea, es que la emoción ahí es como una respuesta de nuestro cuerpo que nos está avisando de cosas que nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta. Oye, Javi, y yo me quedé pensando en una cosa que dijiste al principio, que es súper interesante, como en el bloqueo también de estas emociones. El no querer ver esas emociones también, pero que en el fondo igual ocurren. ¿Qué es lo que pasa con eso? Eso está interesante, porque realmente hay personas que nos dicen como, ¿estás sintiendo algo? ¿Esta persona siente? Claro, no le pasa nada, no siente nada, claro. Y yo creo que sí, de todas maneras sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, sin duda que sí siente, o sea, como te digo, el pensamiento, el recuerdo, la ansiedad siempre están funcionando y nuestro cuerpo lo está bajando. Yo creo que eso es mucho más común de lo que nosotros creemos, Caro, como esta canalización de emociones de manera poco sana. Ocurre que el cuerpo lo empieza a resentir, se lo empieza a guardar y después esa persona tiene, por ejemplo, si se guardó mucho la rabia o la pena o la nostalgia, de repente esa persona tiene como un desbalance y una crisis muy grande o una explosión emocional que uno dice, chuta, ¿qué le pasó? Claro, llevaba quizás 3 meses guardándose algo sin tener las herramientas para poder sacar eso. Claro. Para poder darle un camino. Y ahí yo creo que esta generación de niños nuevos, le tengo bastante fe porque hay toda una enseñanza. Hoy día, si tú te fijas en los niños chiquititos, hoy día tienen 4 o 5 años mis niños, y ya saben identificar lo que les pasa. Nosotros lo aprendimos muy grande. O sea, nunca nos hablaron de... O sea, lo hablamos en un capítulo con nunca nadie, de hecho, creo que fue como en el primer capítulo, perdón, Javi, como que está dedicado al observador, que somos en el mundo. Nunca nadie nos enseñó a esto. A ver, identifica qué es lo que te pasa. Nada, es como el meme de... Mi mamá me alineaba los chakras con la chancla. Listo. Una chala. ¿Qué? Claro, no había esta tremendo, cosa nosotros nos reímos, pero claro. No, nos reímos, pero no era esto como de, mi amor, yo sé que estás enojado, no sé, para un niño pequeño, ¿no? Yo sé que estás enojado, comprendo tu enojo, pero en este momento no se puede. O sea, no había ni una posibilidad que eso pasara, era como, no me importa, soy tu mamá, lo digo yo y saca, o sea, chao. Y de ahí ni hablar que hubiera, porque lo hablamos con la negra en algún minuto, de que en la educación formal hay mucho de lo formal, hay mucho de geometría, matemática, historia, filosofía, y no hay ni una horita pequeña a mirarte, y después decíamos, podría haber un rabo en la universidad porque las generaciones nuevas salen con PhD, con posgrado y un montón de cosas y no saben relacionarse. Claro, inteligencia emocional, pero sí hay muchas universidades que hoy día están en todos estos ramos de liderazgo, sobre todo, en todas estas como maestrías de liderazgo, están incluyendo temas de inteligencia emocional. Ahí Daniel Goleman está como súper presente en esas mallas, porque en el fondo un líder no puede liderar equipos si es que él no tiene cercanía ni conoce la diferencia emocional, cómo gestionar sus propias emociones, cómo gestionar las emociones de sus equipos.
Entonces, claro, yo te diría que y ya me tinca que en carreras como más como, que están como mirando hacia puestos de liderazgo, no sé, las ingenierías comerciales, las ingenierías civiles, que además vienen con toda esta parte como de muchas habilidades duras y muy pocas habilidades blandas, porque ya no se dicen blandas, se dicen transversales, ya están incorporando varios de esos tópicos en los ramos porque se dan cuenta que en el fondo sacan unos gallos genios, o sea, un ingeniero civil estupendo, pero que no tiene ninguna tolerancia a la frustración, que no se... Nada. Entonces es como que la silla está coja de una pata. Total. Eso es lo que nosotros conversábamos, pero a un nivel todavía menor, como en el colegio. No eres chico. ¿Cachai? No, O sea, hoy día, por suerte, te digo yo que por eso te digo que creo que tengo mucha fe en las futuras generaciones, porque ya en los colegios esto está súper inserto por pautas también incluso ministeriales, o sea, como el acompañamiento emocional, la gestión emocional, que ellos aprendan a identificar cómo se sienten. Ahora, yo creo que hay que ser súper como compasivos con las generaciones anteriores, que no lo hicieron porque simplemente no era tema y no, tenían no el foco existía. puesto, tenían el foco puesto en otras cosas, o sea, nuestros papás estaban en otro tema, o sea, venían también de otros problemas, otros conflictos históricos, Total. Claro. que no podían hacerse cargo de eso, había que sobrevivir muchas veces. Ese era como Exactamente. Sí, esa es como O sea, sí, la frase, ¿no? Que nosotros escuchamos también. La, sí. la generación de mi mamá y algunas más que vinieron eran generaciones de sobrevivencia, de Sí. salir a sostener la casa, de salir a sostener la vida. O sea, yo creo que de a poco, yo creo que mi papá, que yo agradezco que conversamos temas, pero tampoco mucho en profundidad. O sea, yo lo miro en el tiempo y digo, todo esto que tengo ahora tiene que ver más como con una búsqueda personal, digamos, como con un impulso mío desde muy joven, lo hablábamos con la negra, desde la mirada del yo y del desarrollo humano y desarrollo espiritual. Pero hay toda una generación para atrás que puede ser como de mis papás hacia atrás, que no se abordaban los temas ni la sexualidad, ni lo emocional. Podrían haber familias que sí, pero digo en la generalidad como en la cultura. Ahora ya está más y siento que es súper necesario, pero a mí nunca me dijeron, yo sé que estás triste, yo sé que estás no, triste, o jamás. sea, jamás, no ocurre. Mi perrita aquí haciendo de la suya. ¿Ah? Mi perrita aquí haciendo de la suya, te digo que está Ahí está sí, bien. pero a mí me hace muchísimo sentido lo que dicen en términos de que, claro, o sea, primero viene la sobrevivencia, ¿cierto? Entonces, cuando estás en la sobrevivencia, imposible pensar en otro tipo de cosas. O sea, Nada, estáis tenés que pensando en estar en la olla, salvarte. en el fondo. Sálvate. Y claro, nosotros tenemos la fortuna de también poder estar pensando en otro tipo de cosas, porque ese desde, menos mal, ya está. Es muy interesante también ver eso, ¿no? Como, y conversarlo, porque claro, existe tanta necesidad también en este minuto, en el mundo, y tampoco uno puede como taparse los ojos ante eso, ¿cachai? Javi, a mí me gustaría saber cómo trabajáis tú, principalmente, este tipo de temas. Ahí voy. Y si ladra tu perrito no importa. O sí, no, que la quiero echar, dame un segundo. Pipa, me das un segundo. Te esperamos. Ay, me encanta. Muy Sí, bien. obvio. Sí, está obvio. bien. Está perfecto. Pero sí, por el tema de las emociones es un temón, siento yo. En el guiar esto de mirarse, porque era lo que hablábamos, yo creo que muy al principio, ¿no, negra? Que no nos enseñaron a mirarnos, a identificar lo que nos pasa, a ponerle nombre. Ahora probablemente... A ponerle nombre, totalmente. nombre. Porque en el punto te podían preguntar a lo mejor. Yo me acuerdo mucho, o sea, como si lloraba y te decían, claro. Pero podría haber llorado de rabia y no de pena. A lo mejor el llanto claro, era, ¿cachai? Claro, como... a identificar. No, nos decían mucho, deja de llorar. O sea, sí, el llorar también. era algo muy negativo. Claro. No visto como emoción, sino que como algo malo. Exactamente. Y también, me acuerdo, mi papá siempre nos decía como, la risa abunda en la cara a los tontos. Cuando nosotros nos veíamos mucho, también como que había estado asociado a algo malo, como que matarse de la risa. Tremendo. Sí, terrible. Eso lo escuché más de alguna vez y toda la vida soy muy buena para reírme. Y además puedo hacer montones. Yo era buena para reírme, me mataba la risa y era como, ya déjense reír. ¿Cachai? Entonces era como un bloqueo a todo esto, a toda esta expresión que es muy necesaria y que finalmente es lo que estreser necesita, como un poco para ir vinculándose en el mundo. Yo he contado un poco que cuando yo me fui a certificar como coach, fue precisamente porque tuve un episodio con un
ex colega, donde yo me desbordé emocionalmente, pero a otro nivel. O sea, él me increpó, fue una situación súper cómoda, de una manera injusta. ¿Ya? Pero yo me podría haber como callado, que yo creo que era lo que más siempre hacía, y me desbordé así, guau, como que me enojé, así como casi que... No como una rabia como ancestral. Y en contra de él, y levanté la voz, y eso fue como, chuta, ¿qué onda esto? ¿Qué pasó? Como, Claro. exactamente, ¿qué pasó aquí? Y por eso creo que la buena gestión emocional de nosotros está muy vinculada a conocernos, a buscar esas herramientas. Y creo que hasta que a alguien no le cae la teja porque no tiene como estas situaciones difíciles, como que difícilmente uno lo va a hacer. Como que uno puede pasar pelita por la vida, como siendo, sin gestionar tus emociones, hasta que o te enfermaste, o tuviste una situación difícil, o qué sé yo, que te dice, wow, ahí es algo que tienes que hacerte cargo, porque nunca, no nos enseñaron a esto, o sea, no lo aprendimos. Y mucha gente vive así, sin gestionar sus emociones, y pasa por la vida sin pena ni gloria, pero también con esta sensación de, esto es así. Y creo que eso es lo triste un poco, que uno puede vivir mucho más en armonía cuando uno aprende a conocerse y aprende a entender qué te pasa, qué te gatilla, qué no te gatilla, qué recursos tienes, qué recursos puedes aprender también, porque el mundo está demasiado vulnerable, está demasiado... entonces, no sé, me pasaba ayer que vi una noticia respecto de Gaza y yo iba llorando en el auto. Sí. Y bueno, tenía que acompañarme sola y decir como, ya, tranquila, aquí está todo bien, me mando una oración así para arriba, que sea lo mejor, pero estamos en un escenario tan complejo que no es difícil en el fondo mandarnos unos cambios de emociones súper altos. O sea, cualquier cosa te despierta, te gatilla y puede quedar la escoba, ¿cachai? Y en esa función que tú haces en tu labor en una de las tantas, porque ya sabemos que tenemos muchos roles como speaker, como coach. ¿Cómo podrías explicarle a alguien que está viendo este espacio y que no tiene experiencia o no se ha adentrado en el desarrollo humano, el desarrollo personal? ¿Cómo podrías explicarle qué significa esto de gestionar las emociones? Es un poco como, yo te diría, como ir a ver como todas estas cajitas que están adentro tuyo, como la pena, la tristeza, y un poco ir a indagar por qué vienen, por qué te vienen a visitar, ante qué situaciones se despiertan, qué situaciones comunes tú encuentras que hacen que esto se active. Yo me acuerdo que acompañaba alumnos de la Facultad de Ingeniería como a enseñarles como a hablar en público y qué sé yo. Y claro, les generaba mucha ansiedad. Entonces, bueno, ¿en qué circunstancias te pasa esto? Cada vez que tengo que presentar un proyecto, cada vez que me tengo que poner adelante de mis compañeros, cada vez que tengo que hablar en público. ¿Y qué te pasa? Cosas súper como que uno dice cotidianas, pero ni siquiera desde eso, que es lo más básico, ellos estaban como preparados para sobrellevarlo. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona que es incapaz de intervenir en una reunión, cómo se puede gestionar esa persona si es que, no sé, está frente a un accidente, frente a un atropello, o le sucede una tragedia? ¿Te das cuenta? Sí. Como que ese potencial de irte abajo y después es muy grande porque tú no tienes entonces ahí ocurre mucho que sale la supervivencia, se activa el cortisol, la adrenalina, aparecen cosas como que te mantienen a salvo, pero tú no terminas de entender qué pasó aquí. Como, ¿qué pasó? Como que te viene un terremoto encima y tú como, ¿qué pasó? Entonces yo creo que tiene que ver con un poco con ir a hacer esta revisión, este chequeo, así como vamos al doctor y nos chequean cómo está tu intestino, cómo está como los exámenes de sangre, claro. Es lo mismo, ver cómo está, ver cómo te relacionas tú con la tristeza, en qué circunstancias te viene la tristeza, cómo te relacionas tú con la alegría, con la felicidad, con el enojo, qué cosas te gatillan eso, y qué podemos empezar a encontrar como denominadores comunes, o sea, cómo tu cotidianidad te lleva a estos distintos lugares y cómo podemos finalmente volver a centrarnos, que es un poco lo que nosotros tenemos que ir a aprender todos, como centrarnos, como volver a nuestro equilibrio, que finalmente es el estado como del ser. Nosotros creemos que el estado del ser es un estado alegre y feliz, y en realidad el estado del ser es la plenitud, es la paz interior, es como la quietud, la calma de estoy todo bien. Desde ahí hay como una cierta alegría innata, pero no es esta alegría eufórica, no es esta como cosa que uno sale y es como desbordado. Claro. No es desbordado, es no una es cosa gritando más... arriba de la mesa.
Exacto. Exactamente. Sí. Siempre bueno, yo hago capacitaciones en todos estos temas y digo, son como picos, pues, son como Sí, que tú vas como a la línea y son como picos que te tiran o para arriba o para abajo. Pero si no sabemos volver al centro, si no sabemos cómo volver a equilibrarnos, estamos en problemas, porque después yo estoy como en una parte baja, y me voy agresivo, y después es mucho más fácil que yo vaya para arriba. ¿Por qué? Porque como no sé habitar en ese espacio, en esa emoción de baja vibración, como no sé habitar ahí, ¿qué quiero? Quiero subir rápido. Entonces busco algo que me genere placer, algo que me genere mucha dopamina, para volver arriba, para volver a estar como... Y no conozco que el estado de quietud, y me paso por alto el intermedio, que es donde está la calma, que es donde está la paz. Y ahí es el lugar donde uno se siente seguro. Entonces me voy para arriba. Entonces busco alcohol, teléfono, las redes sociales, sí, las redes sociales nos generan mucho eso, ¿no? Mucha dopamina, yo creo placer, estímulo azúcar, cosas que me saquen de esta sensación que se siente como una especie como de vacío, como no sé habitar aquí. A mí me pasa porque, bueno, uno de nuestros propósitos con La Negra es que compartir con la gente que nos vea que más allá de nuestros estudios, preparación y las cosas que hacemos y la herramienta de información, también transitamos eso. Entonces, en esta mirada interna... Estamos aquí, en esta tierra, en este planeta. Aquí. Yo en esta mirada interna de mi mundo emocional he descubierto, por ejemplo, que me da rabia la queja. Yo soy poco de quejarme, pero como que la queja... En general. Sí, cuando tengo a alguien al lado, cercano, o que está, y empieza la queja, yo siento cuando se me prende la juguera. No he logrado llegar todavía a ¿cómo se llama?, a levantar o a profundizar en esas capas, pero sí algo que se me levanta una bandera así, se me prende al tiro, como me dura poco, porque como ya dije, las cabritas se me arrancan para el monte, la única diferencia es que ahora las llamo de vuelta más rápido. Pero me pasa, fíjate, me pasa yo soy poco rabiosa en general, te diría que casi nada, pero la queja me prende la juguera, por ejemplo. Y la queja tiene algo que te quita energía, porque en el fondo, yo también, bueno, eso es lo complejo de compartir espacios de trabajo o compartir entornos finalmente, espacios con personas que tienen esto muy incorporado, que es como quejarse, y finalmente la queja tiene que ver con no hacerse responsable. Como si te está viniendo algo, si hay algo en tu vida que se está presentando, que es un desafío, que los tenemos todos los días, todo el día, tenés dos opciones, digo yo siempre, o eres víctima o eres protagonista. Entonces, o te hacís cargo y buscáis caminos para salir de ahí, total, tu problema, o te quedáis todo el día quejando, lamentándote de por qué te pasó esto a ti, y siendo víctima de tu propia vida. Y también siempre como que digo esto, que finalmente las situaciones no nos pasan porque el universo sea como malo y quiera perjudicar. Claro. Lo que te pasa está ahí precisamente, y te pasa a ti, porque hay algo que tú tienes que desarrollar, hay una evolución que tú tienes que hacer. Sí. Y lo que mucha gente la evade, y evaden como estas situaciones siempre, hasta que esto se te repite y se te repite, y no es común, o sea, es muy común escuchar como gente que se queja y dice, siempre me pasa lo mismo. ¿No lo he escuchado? Bueno. Loco, obvio que te pasa lo mismo siempre, porque en el fondo tú no te estás haciendo cargo, que te están mandando nada en el fondo. Y te están mandando un desafío que te están diciendo como, oye, hazte cargo de eso, hay algo que tienes que aprender ahí, tienes que desarrollar eso desde cosas tan simples como poner límite, conocer... Eso te quería preguntar yo, como en términos de cómo gestionar las emociones. Por eso yo te preguntaba cómo trabajas tú en el fondo. ¿Qué es lo que enseñas directamente a las personas porque puedan gestionar sus emociones? Poner límites. Súper importante. Sí, yo creo que lo primero que hago es enseñarle a una persona a conocerse, a amistarse un poco con este ser que tiene. Y es como el primer como shock que viene como de, wow, hay alguien aquí conmigo, ese soy yo. Claro. Y lo primero que tengo que hacer es quererlo, porque entonces yo tengo unos métodos bien así como rapiditos y despiertos para, ok, mira, hay alguien aquí adentro que eres tú y más te vale rápidamente irte amistando con ese ser, porque es la persona con la que vas a estar toda la vida. Básicamente. Y a la que tienes que tratar bien, y a la que tienes que cuidar, y claro. Entonces yo parto mucho desde el autocuidado, desde reconocerse, desde amistarse con uno mismo. Y después de que ya me amisto con este ser que estoy conmigo, empezamos como a ver, okay, ¿qué cosas te pasan? Y cómo te puedes relacionar mejor con lo que te va pasando.
Y ahí siento que la comunicación es fundamental, porque no sabemos comunicarnos. Nadie sabe comunicarse. O sea, yo creo que, si bien hoy día hay mucha gente que está, los niños, las nuevas generaciones, les están enseñando gestión emocional desde chiquitito, todavía no nos están enseñando a comunicarnos adecuadamente, a comunicarnos asertivamente. Exacto. Y eso tiene que ver con aprender a poner límites, con reconocer que a mí me pasa algo, y cómo le digo eso a ese algo, para que no lo tome como un ataque personal, sino que entienda que aquí estamos compartiendo un espacio en común, o tenemos juntos que enfrentar un desafío. Entonces ahí va un poco como de la mano hacia eso, a enseñarle a comunicarse. Ahí estudié, entre algunas cosas que estudié, de las cosas que más me ha gustado en un máster de desarrollo personal que hice, es la comunicación no violenta, que es una disciplina que le inventó un gringo, que no me acuerdo el nombre, pero que lo primero que dice es que cada vez que a ti te pasa algo en comunicación no violenta es, tienes que irte como a tu cueva, a identificar qué es lo que te pasa. Y no puedes responder desde estando en la cueva, tienes que ir a la cueva, luego salir de tu cueva, y desde ahí tienes que volver y buscar un camino, una estrategia para poder compartirle a este otro lo que te pasa, y transmitírselo para buscar una solución, una estrategia en conjunto. Y ahí hay como una solicitud que uno siempre tiene que hacer. Claro. Entonces esa es mi manera de trabajar. Yo trabajo en coaching 1 a 1, también trabajo en talleres, grupales. Ahora tengo un programa de coaching que es un programa como a largo plazo, a largo plazo son 7 semanas. Y también trabajo con capacitaciones en empresas donde en 8 horas un poco les hago todo este barrido rápidamente por el autocuidado, el bienestar, la gestión emocional, la comunicación asertiva, porque somos personas que, o tenemos un cliente externo o tenemos un cliente interno. O sea, el cliente interno es finalmente el compañero de trabajo. Entonces mucha gente dice, pero es que yo no atiendo público, no necesito eso. No, tenés compañeros de trabajo, ¿cuál es tu público? En el fondo son estos otros pares con los que tenés que convivir en un espacio. Para hacer que las cosas funcionen finalmente. Totalmente. O sea, desde cosas como... Y porque porque si es que no vivimos de ermitaño en una montaña, estamos relacionándonos todos los días. O sea, primero conmigo misma, cuando me levanto. Sí. Como cuando me miro y no me soporto. Ni yo misma, o me amo profundamente, pero estamos en un proceso relacional desde que abrimos los ojos. O sea, a lo mejor estamos todo el día en la casa, pero en algún minuto nos relacionamos o por teléfono, o en un mail, o en un WhatsApp, o con la señora que nos vende el pan. Entonces, qué importante es poder hacer ese trabajo porque me gusta relacionar el tema de la emoción con la comunicación asertiva, que es otra de mis pasiones. O sea, el saber desde algo te generó lo que el otro te dijo, ¿no? Que lo hablamos en algún minuto. O sea, ¿qué es lo que hago yo con lo que el otro piensa, dice y hace? Que es el único espacio de control que tengo en mi cabeza. ¿Cómo hago para respirar en eso que me pasó, que me dio la rabia o no sé qué, para no agarrar el zapato y tirárselo por la cabeza? Y saber responder desde un lugar, un poco más amable. No sé. No, y ahí conjugan distintas personalidades, porque hay personalidades que, claro, que podrían reaccionar más desde responderle con, claro, así como, ya, ok, me voy a guardar las ganas de pegarte, pero hay otro tipo de personalidades como la mía, que ante ciertos como comentarios desatinados o cosas, yo me voy muy para adentro y me autocuestiono mucho y me autoanalizo. Bueno, y también ahí pasa que mucha gente dice, pero tú sabías hacer esto, y pasa que también uno está en este mundo precisamente por lo mismo. O sea, cuando yo llego acá, no llego aquí porque siempre me interesó el mundo del desarrollo personal. Yo quería estudiar ¿cómo llegaste? Biología. A mí me llamaba mucho como psicología, también me interesaba mucho. Ese era mi tema, como era de las humanidades. Era muy buena en biología. Me acuerdo que cuando me tuve que ir al humanista, la profesora de biología me dice, Javiera, tú tienes promedio 7 en biología. Como, ¿por qué te estás yendo para allá? Entonces creo que todavía quiero seguir en mis proyecciones futuras de seguir estudiando, quiero estudiar neurociencias sí o sí, porque creo que ahí tiene que ver mucho con todo esto que hablamos de los neurotransmisores, de las hormonas. Creo que hay todo un mundo ahí que aterriza mucho más todo lo que nosotros ya sabemos como intuitivamente y de manera como estudiosa desde lo emocional y todo, pero hay otros factores que influyen que tienen que ver con más químicos, biología. Maturana es biólogo, entonces y desde ahí a mí yo entro a este mundo un poco por lo mismo, porque a mí me faltan herramientas. Yo me siento como, y también súper agradecida, porque yo soy una persona muy sensible,
como te digo, muy sensible. O sea, si yo hubiese estudiado teatro y me dicen, ponte a llorar al tiro, yo me puedo poner a llorar al tiro. O sea, porque yo me puedo imaginar una situación difícil rápidamente, aparte que tengo mucha imaginación. Entonces, muy sensible. Y me relacioné de manera muy tóxica con las emociones durante toda mi vida. O sea, cuando a mí me venía la rabia, me venía la rabia y gritaba. De chica, adolescente. Con escándalo. ¿Ah? Con escándalo. Con escándalo, me peleaba con mi mamá y era dramática, y era muy dramática también. Entonces, mi relación con las emociones fueron siempre muy difíciles, y yo creo que es la manera que uno aprende por los padres, por el entorno, porque también uno consume. A mí me gustaban mucho las películas terribles, como bien Cebolla, o bien dramáticas, porque tenía esta necesidad de como darle curso a este cuerpo que necesitaba sentir, como ¿por dónde esto va? O sea, como... Entonces, como retomando la conversa anterior, claro, hay gente que reacciona más de la rabia o de la distancia, hay gente que se aísla. Yo me hago un autoanálisis heavy como que hice mal, y siempre me echaba la culpa a mí misma más que al otro. O sea, como que me costaba ver que en realidad el otro había sido muy poco asertivo en cómo se comunicaba. Siempre yo me culpaba a mí, que yo hice algo, que yo tengo la responsabilidad, que yo no puse límite. Y ha sido muy liberador aprender y entender y ver a este otro, y como lo he dicho varias veces, como ver al otro desde el lugar que habla, y es como, lo que está diciendo no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él. El otro es un otro, y un válido otro, exacto. Yo le hago un espejo al otro, y por eso me lo está diciendo. Y ahí hay que generar una fortaleza emocional, de volver al centro, y de un poco disociarse de esto, y decir como, claro, lo que yo le estoy mostrando al otro, es algo que le estoy despejando y por eso me lo está diciendo, pero el problema del otro no tiene que ver conmigo. Total. Hay veces que por supuesto tiene que ver conmigo porque tiene que ver con algo que yo hice, pero hay ocasiones en que no, en que simplemente las personas, no sé, está lleno de personas muy desubicadas, y yo también he sido una de ellas, el coaching me enseñó tanto a ponerme filtro, pero está lleno de personas muy desubicadas a decir como, mira, yo opino, como que dan su opinión o te vomitan algo y tú ni siquiera le has preguntado, ¿hay cachado? ¿Viste que, espérate, paréntesis, la sinceridad está como tratada como valor? Yo encuentro que está sobrevalorada la sinceridad. Sí, lo que pasa es que esa sinceridad está súper mal puesta, porque en el fondo, desde la comunicación asertiva, ahí yo no estoy viendo al otro. Yo solo me estoy viendo a mí. Claro, estáis poniendo encima de la mesa lo que tú pensás, no, y a veces como poner la pata y todo encima, porque si no, yo soy una persona sincera y voy de frente. Tan común esa frase como yo soy súper franca, entonces te voy a decir lo que... Yo voy de frente, pero yo solo me estoy viendo a mí, es una postura tan egoísta. No está importando nada, claro, lo que piensa el otro, lo que el otro quiera saber, lo quiera sentir, sobre todo si que no hay pedido la opinión. Pero está etiquetada como, obvio, no, peor si no le he pedido la opinión, pero digo, está etiquetada como un valor, esto de decir, yo voy de frente y soy súper sincera, ya, amiga, pero arrastraste con 5 personas en tu opinión. Claro. O sea, dejaste títeres sin cabeza. Como es heavy desde ese lugar. Y además como con esta cosa de que sí, pues así hay que hacerlo. Porque bueno, obvio, es la verdad del otro. Pero es la verdad del otro. Y finalmente tenemos que entender que la verdad es un lugar, como de alguna manera igual, un medio utópico. Porque la verdad del otro no es mi verdad. El otro se mueve respecto a ciertos valores, a ciertas experiencias de vida que no tienen que ver conmigo. Entonces, sí, es muy común esa franqueza que está muy mal entendida, porque yo invisibilizo al otro, no veo al otro, solo me veo a mí, solo veo lo que yo te quiero decir, solo veo lo que a mí me incomoda, lo que yo te quiero poner adelante, pero no vi al otro. Y cuando uno va a dar un feedback, que en muchas circunstancias tenemos que dar feedback con las personas que trabajamos, con los compañeros de trabajo, con las personas que lideramos, con el marido, con todo el mundo. Cuando yo quiero dar un feedback, si yo efectivamente quiero que ese feedback sea constructivo y enriquezca a la persona, yo antes que todo tengo que hacer sentir a la persona segura. Porque en el fondo, si estoy dando un feedback constructivo, es para crecer, es para que la persona encuentre una línea de potencial, no para que la persona se vaya a un hoyo. Cuidar las palabras y el tono. La forma, muy importante. O sea, como... A la forma, ver el lenguaje no verbal de la otra persona. Bueno, ahí uno puede hacer también rapport para poder acompañarla, que esa persona esté más abierta a escuchar, pero sobre todo, darle seguridad. O sea, partir con cosas que la persona la hagan sentir segura. Mira, tu trabajo lo has hecho excelente, de verdad que estoy súper sorprendida de lo bueno que lleváis en este tiempo, me ha encantado todo lo que hemos logrado juntos. Y
ahí la comunicación no violenta dice que en vez de decir pero, siempre como hagamos el i. El pero eliminado, sí, total. Y al mismo tiempo quería comentarte algunas cosas que me gustaría que pudiésemos mejorar. Entonces no hay un pero, no hay como un... porque el pero como que invalida todo para atrás, ¿cachai? Totalmente. Como que el pero te dice, bueno, el sistema es ingerible, pero no. Entonces, y al mismo tiempo, o sea, y al mismo tiempo tiene que ver con, en igualdad de importancia. Todo esto que te dije, que lo he hecho increíble, es importante, y esto que te voy a decir ahora también es importante. Entonces, y ahí yo tengo que ser, claro, como dicen ustedes, como mucho cuidado en las palabras, en el tono, y también en acompañar a esa persona. Entonces, si yo le voy a dar un feedback para que la persona, no sé, optimice mejor el tiempo, bueno, tenemos que manejar mejor las respuestas de los tiempos, yo te puedo ayudar, también tengo que estar disponible para acompañarlo, te puedo enseñar cómo lo hago yo, ¿cachai? Tampoco abandonar a este otro en este feedback, porque ya, y te paso esta pelota y ahora vas a cargo tú solo. Estoy disponible para ti. Oye, Javi, eso es muy importante. Y en tu experiencia, o sea, es como hacer una especie de resumen. ¿Por qué es necesario gestionar las emociones? ¿Por qué es tan vital? ¿Por qué es tan importante? Para pasarlo bien, yo creo, como de la respuesta más básica sería como... Muy bien, sí. Para vivir armónicamente con nosotros, porque si no gestionamos nuestras emociones... Poder dormir tranquilo. Lo pasamos pésimo todo el día, o sea... Yo creo que primero por una responsabilidad personal, que tiene que ver con vivir una vida en plenitud. O sea, si yo no gestiono bien mis emociones, realmente ando por la vida enojado o triste. Y eso como que, en el fondo, el autocuidado desde ahí no lo estáis haciendo, porque no te estáis cuidando. Y segundo, porque vivimos con otras personas. Entonces, también, así como yo voy con una nube negra, también te contagio de mala vibra y de malas emociones a los que están al lado mío. Entonces voy de alguna manera dañando mis vínculos y también dañando a las personas que están a mi alrededor. Entonces, la gestión emocional tiene que ver de lo básico porque somos seres sociales y porque compartimos espacios comunes. Claro, si yo fuera una ermitaña y vivo todo el día con mi ira y con mi rabia y con mi pena en la punta del cerro y no intervengo a nadie, bueno, allá tú. Y tú haces tu vida y lo pasas mal o lo pasas bien, pero tú vas a salir debajo del monte, tienes que como bajar a pueblo, vas a tener que relacionarte con una cajera, con una persona o con tu familia, y tienes dos posibilidades, o en el fondo vas con quiero vivir la vida y quiero disfrutar la vida porque la vida es un regalo, o aquí, chao, no me olvido, no me hago cargo, soy víctima y por donde voy dejando la escoba. Creo que tiene que ver un poco con eso, con construir sociedades más armónicas. Finalmente, las guerras siguen sucediendo también un poco por lo mismo, porque en el fondo no nos podemos poner de acuerdo, no gestionamos nuestras emociones, y ahí el masculino también está muy al debe, porque el masculino es la figura masculina como tal, en puestos de liderazgo, todavía le falta mucho que avanzar a gestionar sus emociones. Se lo pasa por alto. Entonces solo se está viendo el resultado, la meta, llegar allá, sin ver todo lo que hay atrás de un equipo, de una organización, de un país. Por supuesto. Y ahí está, o sea, está todo. Es todo lo más importante también, ¿no? Cómo se pueden llegar a desarrollar las cosas, porque claro, eso esto me hace muchísimo sentido. Está perfecto, está buenísimo que todos tengamos clara cuál es la meta final, pero en el trayecto y cómo se desarrollan las cosas, si es que vamos a poder llegar a esa meta o no. O sea, y que lleguemos contentos, y que lleguemos felices, y que lleguemos considerando, claro, todo lo que nos pasa a cada uno en nuestra vida también, que no es solamente lleguemos en armonía, no que lleguemos una meta laboral, ¿no? O sea, todo, la familia, todo. O sea, al final, esto no solo es para la pega, esto es para la vida, o sea, un matrimonio como proyecto familiar. Bueno, ok, ¿cómo queremos llegar en 30 años más? Queremos llegar distanciados cada uno y ya, ok, ¿y qué queremos? Entonces, interesante lo que decís, porque yo no sé cuánta gente se plantea esto cuando se casa, por ejemplo. No, nadie. O sea, yo creo que muy poco. Pero amiga, no están en las charlas matrimoniales, no está en ninguna preparación previa. ¿Y las charlas matrimoniales en qué están? No tengo idea, debe ser súper anticuado. Oye, yo te podría contar porque una vez nos ofrecieron con el Alci ser charlistas, podéis creerlo. No sé qué. No, pero es que o sea, te veo igual. Sí, yo sé, pero lo que pasa es que era desde la visión de la Iglesia Católica. Pues tú ya te dije ya la otra vez que ahí yo como que tengo mis... Tuvimos un capítulo no, eso sería como un capítulo aparte, pero generaríamos mucha olita. No, yo lo que decía a la Javi es que
para mí el tema del por qué gestionar las emociones tiene tanto que ver como para el goce de la vida, siento yo. O sea, como, y voy a partir por mí, hay gente que en algunas conversaciones me abre los ojos cuando yo digo primero yo. Y me miran así como la loca egoísta, partiendo. Con mi capacidad de gozar la vida, de gozar, incluso de ponerle más atención al momento presente, el que sea que esté viviendo, ¿cachai? Y por eso siento que es importante, que tiene que ver con dónde me paro en la vida, con esa capacidad de goce, de agradecimiento. Por eso que yo tengo tema con la queja, porque siento que la queja yo la asocio como con la falta de agradecimiento, ¿cachai? Entonces en esa gestión de las emociones, claro, el reconocerme desde dónde reacciono ante ciertos estímulos, me habla de mí, po. No del otro, ni del mundo. Claro, es loco, porque por ejemplo tú me decís eso y a mí la queja... O sea, claro, fome, ya, si tenía una amiga que se está quejando todo el rato cuando siempre que hables con ella, fome, po. Sí, eso agota, o sea, yo agota. Pero si es que de repente tenía una amiga que no se queja, no, que de repente se queja, está todo bien, no pasa nada. Pero yo hablo del ser humano que vive en la queja desde que habla. Sí, no, por supuesto que agota. Si el día de mañana hablo contigo y te quejáis de algo, no se me prende la juguera. Yo hablo del tipo de personalidad que se repite. No, que lo tiene como habitual en su vida. Sí, no, por supuesto. Claro, Esquivel, porque a mí también el quejón también me irrita un poco, porque es como, ya, pues, pero busca el camino, o sea, como, claro, haz algo, o sea, toma acción. Yo soy demasiado de la acción, a veces demasiado. Claro, como que es demasiado hacedora. Entonces de repente hay que bajar un poco y como que ya, ok, déjate de hacer, como que también disfruta, pásalo bien, pero el quejón se queda, el quejón no hace, el quejón solo se queja. No, pero yo te estoy hablando, sí, el quejón solo se queja, muchas veces. A veces hace cosas, pero lo sigue haciendo desde la queja. O se queja de cosas que tiene y otros no. Así como la gente que dice, hoy otro lunes a trabajar, qué fome. Y yo digo, amigo. También te pega, po. Claro, o sea, si esa no te gusta, busca otra alternativa, pero también no te quejes porque también te vi hace un tiempo quejándote que no tenías pega. O sea, es como... También, claro, o sea, que la vida es para pasarlo bien, o sea, no podía andar como tan... Mira, yo creo que... Yo en la web lo conté en algún reel, yo, así, hace tiempo atrás, cuando yo nací estuve a punto de morir. No me acuerdo, por supuesto, es la historia que me han contado mis papás. Pero sí, me acuerdo que mi papá contó una historia que fue a la capilla del hospital y dice como, Dios, tú me la das, tú me la quitas, y casi como, en verdad, esta niñita se va a morir, recién nacida, 15 días. Y desde ahí en adelante, sin tener como algo consciente, porque no me acuerdo, por supuesto, si tenía 15 días, siempre para mí la muerte ha sido como, me ha llamado mucho la atención, o sea, tengo como una cosa con la muerte muy cercana, de decir... Que en el fondo que estuve ahí, como creo que mi inconsciente sabe eso, o sea, por supuesto que sabe el inconsciente. Y desde ahí, como valorar un poco, siento que a mí me dieron como una segunda oportunidad, es como que en algún minuto estás ahí en el limbo y alguien te dice, ya, mira cabrita, te vamos a dar una segunda oportunidad, total. Así que quizás para irte al tiro para el otro lado, pero vamos a darte una oportunidad. Y desde ahí, claro, yo me saco, yo me mando a mí, porque soy muy sensible, entonces yo me mando a mis bajones emocionales. He tenido, por supuesto, pero no, creo que lo que me caracteriza es que no me quedo ahí, porque siempre me vuelvo a esta misma sensación de, mira, te dieron una segunda oportunidad, o sea, te dejaron aquí un poco para que lo pasarais bien, para que disfrutarais, para que fueras tú, no te dejaron aquí para vivir la vida de otro, no te dejaron aquí para andar con cara larga, ¿cachai? Te dejaron aquí porque es un poco también lo que yo enseño, como todos tenemos una visión, todos tenemos un propósito, todos tenemos pasiones, habilidades, y no están dadas porque sí, están dadas para que hagamos uso de ellas, y para que las vivamos y para que las compartamos. Entonces, como filosofía de vida de vivir bailando, pasándolo bien, disfrutando, agradeciendo lo que uno tiene, porque el ser humano hoy día también siempre ve, sobre todo con las redes sociales, y siento que las redes sociales, si bien tienen muchas cosas positivas que nos han conectado, que nos han entregado mensajes, nos han permitido conocer personas, personajes, historias, qué sé yo, también tiene esta cosa que el ser humano está muy vuelto a compararse con el que ve acá. Claro. Y a sentirse con estas vidas perfectas, ¿no? Como con estos mundos perfectos. Y a idealizar mucho a la gente al que tengo acá, y a encontrar que este es genial y yo no. Entonces,
entonces está esta mirada demasiado hacia afuera, demasiado hacia el éxito, demasiado enfocada en lo material, en la apariencia, porque aparte tiene que ser bonito. Entonces empiezo desde ahí a decir como no soy suficiente, no valgo, lo que yo tengo no es, no soy tan bueno como el que está ahí, no soy tan bonito, no tengo tantas cosas, ¿cachai? Entonces estamos como en un mundo muy de la carencia, porque estamos muy hacia afuera, mirando lo que hay afuera y no mirando lo que tengo adentro. Entonces están pasando otras cosas como que siento que en este momento del mundo que nos están llevando como a mirar hacia adentro, pero no como una mirada egoica que decía la Caro Esquivel como de, no, sino como que te decía al principio, como ser amigo del que tengo acá. Somos, chuta, ya, esto fue lo que a mí me dieron este pelo, este cuerpo, esta estatura, estas habilidades, esto fue lo que me dieron. ¿Cómo juego con esto? Claro. En el mundo. Claro. Salgo al partido a jugar, a dar lo mejor de mí, a pasarlo lo mejor posible, agradeciendo que tengo manos, que tengo piernas, que tengo, ¿cachai? Pero no, pues estamos muy vueltos así como hacia afuera, y eso siento que le está dando como un vacío a la sociedad súper grande. Totalmente. Pucha, Javi, te agradezco infinitamente. Ay, me estaba pensando, yo pienso en las nuevas generaciones, lo mismo en la guata igual. Sí, te agradezco infinitamente aceptar la invitación a este espacio, tu experiencia personal, no solamente como coach y como speaker y facilitadora, sino que la propia, que siento que también es valioso, porque como decimos, tenemos herramientas, tenemos práctica, tenemos información, pero también nos pasan cosas y también tenemos nuestros días donde necesitamos mirarnos. Así que todo lo que nos has compartido desde esto de la gestión de las emociones, interesantísimo. Yo quiero invitar a toda la gente que nos está viendo a que sigan a la Javi en su Instagram de javieramarin.coach, se escribe COACH, para que vayan viendo todas las cosas que tiene preparadas, sus talleres, sesiones y las cosas que hace a nivel organizacional también. Un gusto, Javi. Igualmente, el gusto es mío, muchísimas gracias y bueno, me alegra mucho compartir este espacio con ustedes, apasionadas también del desarrollo personal, del desarrollo humano. Muchas gracias. Creo que tenemos que volcar nuestras habilidades, nuestros intereses un poco para esto y como dice la Escuela de Coaching CMG, para dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Así que ahí al servicio. Yo tengo una frase ahí como si te gustara la película Comer, Rezar, Amar, a mí me gusta servir, brillar y amar, porque tiene que ir un poco con ponernos al servicio de los otros. Sí. Brillar, no olvidarnos que estamos aquí cada uno para brillar desde nuestros talentos y habilidades, y amar, que es querernos, que vernos, que es ver al otro, que es relacionarnos, que es vincularnos. Yo creo que es súper importante, muy importante también, o sea, en ese mismo orden de cosas. Muchas gracias, te pasaste. Todo un aporte. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Súper bien. Abrazo, mi negrita, y a todos ustedes les recordamos que claro, gracias. Gratuitamente va por las plataformas de Somos Mujer y de Hoy TV. Así que las esperamos en un próximo capítulo. Gracias. Un gusto, gracias. Chao, chao.